Hola, todo el equipo de Plano de Juego te invita a que vayas a registrarte en la campaña de Kickstarter de Dinopad, un nuevo juego de mesa de batalla y supervivencia para 4 personas. Yo personalmente ya lo he jugado y se los juro, no se van a arrepentir de jugarlo. Dale click en la liga de la descripción y regístrate en la campaña de Kickstarter para que descubras que puedes ganar. ¿Por qué es tan humano seguir adelante? ¿Cuál es el sentido de continuar? Si de todas maneras sabes que algunas veces vas a fallar, y todo más cuando ya lo hiciste en el pasado. Yo me he sentido así. He pasado ya por muchas cosas, y sí, extraño el pasado, extraño mucho a algunas personas, pero agradezco el presente y anhelo un futuro. Ya no soy la misma persona que era antes. No me veo ni me siento igual. Pero curiosamente sigo sintiendo lo mismo por mí y sigo sintiendo lo mismo por los demás. Y en el fondo sigo siendo exactamente la misma persona. La determinación de veras que es muy curiosa. ¿Alguna vez te ha pasado de jugar un juego y sentirte realmente vulnerable? Sentir que todo lo que creías y que dabas por sentado que tenías como jugador ya no lo tienes. ¿Alguna vez llegas a sentirte realmente mal por lo que hiciste en un juego, sin tener a veces la posibilidad de cambiarlo? ¿Alguna vez subestimaste algo o a alguien por su apariencia exterior y más adelante descubriste lo ciego que había sido? Creo que jamás voy a olvidar el día que conocí a este juego. No entendía por qué me insistían tanto en jugarlo hasta que un día lo hice. Así que quiero hablar de Undertale. Antes de continuar, quiero decirles a todos que el canal hace poco fue hackeado, así que si te gustan los videos de aquí, en serio, no te olvides suscribirte al canal y asegúrate por favor de tener la campanita activada porque a muchos se les quitó después de este hackeo tristemente. Se los agradecería muchísimo si todos aquí en serio revisen que tengan esa campanita activada en sus cuentas, por favor. Su ayuda es increíblemente importante para seguir haciendo los mejores videos posibles aquí en YouTube. De veras gracias, perdón por la interrupción, sigamos con el video. En 2015, la industria de los videojuegos estaba en un momento de transición raro, pero muy interesante. Los juegos AAA se estaban enfocando muy fuertemente en tener gráficos cada vez más realistas y en producciones a gran escala como The Witcher 3, Metal Gear Solid 5 o Bloodborne. Las posibilidades gráficas de momento parecían salidas de un sueño, parecían que no había límite en lo que se podía hacer. Era oficialmente la nueva generación de videojuegos. Y para hacerle frente a esta marea de juegos con un increíble poder gráfico y con millones de dólares de desarrollo, apareció a nivel popular esto. Un juego con un pixel art trunco y que parece a medio hacer, con muchos errores de desarrollo, hecho en su gran mayoría por una sola persona y que pesaba 200 megas. ¿Qué? Es cierto que los juegos independientes ya eran populares y de hecho estaba creciendo todavía más en ese momento y era un nicho donde se estaba viendo mucha creatividad. Ya había juegos que se enfocaban más en la innovación a través de nuevas mecánicas y narrativas, en lugar de centrarse en los logros técnicos. Juegos como Ori and the Blind Forest, bueno, este no tanto aplica aquí, pero entienden mi punto, The Binding of Isaac o Her Story, sobresalieron porque usaban recursos limitados para crear experiencias profundamente impactantes para los jugadores. Pero Undertale se destacó por encima de muchos de estos. Esa mezcla de elementos RPG, mecánicas tipo Bullet Hell y la capacidad de elegir soluciones no violentas en los combates resonó con muchos jugadores que buscaban algo más emocionante o más bien significativo y diferente de los lanzamientos AAA. O simplemente resonaron muchísimas personas que ni siquiera jugaban videojuegos. Y creo que aquí viene gran parte de su éxito y la conexión emocional que generó. Undertale es un juego que en todos los sentidos rompió cientos de reglas de desarrollo de videojuegos. El juego está literalmente mal hecho bajo los estándares de un videojuego normal. Y no lo digo en forma de exageración, en serio, como dije, literalmente está mal hecho en la forma en la que debería estar hecho un código de un videojuego. Pero aún así, se convirtió en uno de los indies más icónicos de todos los tiempos, destacándose por encima de cientos AAAs en 2015 que costaron cientos de miles o millones de dólares más. Esta joya creada por Toby Fox parece simple a primera vista y honestamente parece mal diseñado como decimos, pero esa imperfección es precisamente lo que lo hace tan especial y tan profundo.
cómo un juego con un arte tosco, un código para nada optimizado y lleno de errores, y un desarrollo que muchos calificarían como un juego amateur, logró lo que pocos han conseguido: dejar una marca en las personas que lo jugaron, incluso ya después de este tiempo que salió. Algo que rompe la cuarta pared y todas las paredes existentes si es que hubieran más, y que era una sinergia con el jugador que es tanto comedia como una introspección emocional. Undertale es un juego que demostró que no se necesitaba ser un experto para crear algo que resuene en las personas. Solo necesitabas determinación. Recuerdo que algo muy raro pasó cuando Undertale se estrenó. Miles de personas en internet decían que era uno de los mejores juegos de la historia, de la noche a la mañana tal cual. Compañeros de la escuela y algunos amigos me lo estaban recomendando, incluso los que yo sabía que ni jugaban videojuegos. En todos los foros de votaciones de juegos empezaban a emparejarlo con títulos como Ocarina of Time. Había un consenso de que simplemente estaba en ese nivel. Y para mí era, como dije, raro, porque la primera vez que lo vi pensé, ¿en serio? ¿En serio este es uno de los mejores juegos de la historia? La verdad es que dije, no puede ser. No lo creí simplemente. Así que con muy pocas expectativas decidí probarlo, y solo porque un amigo me pasó la copia del juego. Me senté enfrente de la computadora, abrí el juego y... Bueno, ya saben lo que pasó. El juego tenía algo difícil de explicar. Un sentimiento muy profundo y personal que hace mucho que no sentía. De hecho, nunca lo había sentido tanto hasta en ese momento. Al principio no entendía por qué se sentía de esa forma, por qué me sentía tan involucrado de repente con la historia y por qué me sentía con respecto a esos personajes. Y la única forma de averiguarlo era seguir jugando. Pero entre más jugaba, más cosas pasaban y más preguntas surgían. Más momentos emocionantes significativos ocurrían hasta que lentamente empecé a entender. Mucha gente probó Undertale porque era muy fácil de jugar y muy fácil de adquirir. El juego tuvo una impresionante distribución de boca en boca y la gente se lo pasaba de mano en mano con copias piratas. No estoy diciendo que la piratería está bien ni nada de eso, solo digo que es lo que pasó y nos guste o no, eso le benefició muchísimo al juego. Undertale fue un éxito en parte gracias a esta accesibilidad que tenía, demostrando que por más que la tecnología no paraba de avanzar, un buen juego no dependía necesariamente de gráficos. Incluso, como les estoy diciendo, personas que no jugaban con frecuencia o aquellas que ni siquiera les gustaba jugar, querían probarlo. Incluso esas personas podían jugar a Undertale en casi cualquier PC, porque básicamente no necesitaba requisitos en la PC. El juego no ocupa mucho espacio y además de que mucha gente lo jugó, pues gratis. Todo eso influyó muchísimo. Y el hecho de que se pueda jugar en casi cualquier computadora es un guiño al mismo Toby Fox, su creador, que confesó que diseñó algunas partes del juego en la computadora de su mamá. Es decir, sí, el maldito genio hizo uno de los mejores juegos de la historia con la PC de su mamá. No importaba que supiera o no exactamente cómo hacer las cosas, ni si contaba o no con la mejor tecnología para hacerlo. Lo que importó fue que tenía buenas ideas e intentó llevarlas adelante de la forma que pudo. Y eso resuena y se siente en la audiencia. Por otra parte, y culturalmente hablando, el juego estaba surgiendo en un momento en el que el público estaba cada vez más interesado en la idea de darle elección del jugador y en estas consecuencias narrativas. Títulos como Heavy Rain o Stanley Parable estaban popularizando cada vez más el elige tu propia aventura. Y ni siquiera es como que este concepto era algo nuevo en su momento. Los RPGs ya lo habían hecho muchísimos años antes, pero Undertale estaba deconstruyendo esta fórmula, haciendo que las elecciones del jugador importaran de forma más personal y de forma más impactante. Ideas como que el juego te hable directamente a ti y que tú como jugador seas un personaje, haciéndote sentir que las decisiones las tomas tú y que eso impacte de forma personal en tu propia partida. Y aquí quiero hablar de I Have No Mouth and I Must Scream. La verdad es que creo que esta es de las pocas oportunidades, o si no es que la única oportunidad, que voy a tener para hablar de este juego aquí en el canal. Pero la verdad es que este juego ha resonado en mí desde hace muchos años. La razón de esto es que, a diferencia de otros videojuegos point and click o hasta de varios RPGs, la elección de tus acciones como jugador aquí duelen. Duelen tanto que el mismo villano de este juego te habla a ti, jugador, no a los personajes que usas. Y aunque le hable a ellos, lo sientes más tú. Y este videojuego es solamente un martirio jugarlo, pero es adictivo. Y desde el primer momento que lo jugué hace varios años, no sabía que los videojuegos podían hacerme sentir tan miserable. Y creo que por eso fue un antes y un después para mí. No sé si podría hacerle un video a este juego, pero no sé.
quién sabe, tal vez en algún futuro. Pero ahí está mi cuenta de Backlogged por si me quieren seguir y quieren saber como qué otros juegos he jugado de este estilo. Pero a ver, regresando al tema, ya me desvié, perdón. Undertale en muchos aspectos me recordó a este juego, pero rompiendo aún más varias expectativas que yo tenía sobre lo que significa tener elección como jugador. Ideas como que el juego lea tus archivos y sepa que cerraste la partida y la cargaste nuevamente para cambiar tus decisiones. Y luego te lo haga saber de la forma más creepy posible. Esto lo dije alguna vez hace mucho tiempo aquí en el canal, pero la primera vez que me pasó esto, en serio sentí que alguien me estaba observando. E incluso que se hiciste la ruta genocida donde tienes que matar literalmente a todos los personajes del juego y luego haces una nueva partida normal pacifista, el juego te lo va a recordar. Recuerda que hiciste la genocida y te dice que no eres una buena persona y ahora tu partida va a quedar manchada para siempre. Ideas como estas lograron una conexión emocional con el jugador. Y no estoy diciendo que Undertale es el primer juego en hacer estas cosas, pero a nivel cultura popular no existía algo así antes. Incluso hay juegos que lo hicieron después que también son muy famosos, y su impacto fue muy grande para la gente que lo jugó. Si lo pensamos bien, Toby no inventó nada nuevo, sino que utilizó lo que ya estaba inventado de forma original. Él tenía una visión que siguió sin importar que no supiera ni siquiera cómo programar de la mejor manera, y ahí estuvo la clave. Cuando un juego es tan exitoso como Undertale, es normal preguntarse quién es el genio, el amo del desarrollo de juegos que está detrás de esta obra maestra. Pero lo cierto es que, a pesar de la visión clara que tenía Toby, Undertale no estaba bien diseñado como hemos estado diciendo todo en este video, ¿ok? Esto suena mucho peor de lo que parece, pero déjame lo explico. No me refiero a nivel gameplay, ni diálogos, ni historia. Sería estúpido de mi parte decir eso. Yo me refiero literalmente al código. El código del juego es un maldito desastre y ahorita vamos a ver por qué. Toby Fox no era un gran programador y él mismo lo ha admitido, de hecho. Y es por eso que el código de Undertale tiene estos errores e intentos fallidos de cosas que él quiso implementar y simplemente no pudo porque no sabía cómo hacerlo. Pero sabiendo de sus propias limitaciones, Toby decidió usarlas en su favor, creando un juego donde lo imperfecto es parte del encanto. Undertale es tosco, es inconsistente e intencionalmente es simple. Y mucha gente no lo jugó en un principio justamente por eso. Yo mismo casi no lo juego porque me costaba ver el diseño. Y amo el pixel art, pero a primera vista, el arte de Undertale se siente como si estuviera en la versión alfa y aún le faltaran miles de detalles. Pero esto es intencional. De hecho, muchos detalles del arte de Undertale fueron quitados a propósito porque según Toby, se veían demasiado bien. O sea, literalmente él dijo que simplificó varias animaciones como la de los dogos porque no se veían lo suficientemente feas. Ese diseño feo o ese arte tan simple tiene muchas razones detrás y una de ellas está relacionada con la idea que el juego busca transmitir y que también, como ya lo dije, ahorita vamos a hablar de eso. Pero volviendo a cómo está desarrollado Undertale, por ejemplo, si consigues el peor final, el juego te ofrece la opción de borrar tus acciones, lo que provoca que la partida termine y el juego se cierre de repente. La intención inicial de Toby era que el juego se desinstalara por completo, pero como no sabía hacerlo, no lo pudo hacer. Si te metes al código y lo puedes leer, puedes ver en el mismo código del juego los intentos de Toby para poder hacer eso. También en la forma en la que está manejado el diálogo en Undertale, se puede ver pues lo amateur que era Toby Fox en ese momento en desarrollo de juegos. Por ejemplo, en lugar de utilizar un archivo separado para todo el texto, cada línea del diálogo está vinculada a un if, lo que hace que el código sea gigante y muy difícil de manejar. Otro ejemplo está en la sala de la cinta transportadora, donde una caja de texto parece moverse, pero lo que ocurre en realidad es que la caja se está creando y destruyendo rápidamente para dar esa ilusión. Algo que también obviamente está entorpeciendo al código y de hecho es muy ineficiente. Esto demuestra que Toby Fox simplemente usó los conocimientos que tenía como pudo, sin preocuparse demasiado en optimizar el juego, y a fin de cuentas Undertale se lo permitió porque no es un título demandante. Pero el código y el diseño visual solo es la punta del iceberg en Undertale. Como ya dijimos, Undertale es un RPG de combates por turnos que funciona con una mecánica tipo bullet hell. Además, el juego da la posibilidad de matar a los enemigos o hacernos amigos de ellos. Básicamente podrás hacerle como si en Diablo 4 salieras a tomar con una cerveza con quien ibas a matar. La historia de Undertale se centra en un mundo donde humanos y monstruos vivían juntos en paz hasta que una guerra los separó y los monstruos fueron encerrados en el subsuelo por una barrera mágica.
Nosotros caemos al subsuelo y ahora tenemos que enfrentarnos a este mundo. Pero una de las cosas que el juego subraya muchas veces es que la pelea entre humanos y monstruos no fue una pelea justa. Ningún humano fue asesinado en esa guerra y en cambio miles de monstruos fueron masacrados. El juego tiene claramente un mensaje antiviolencia y pro empatía y tolerancia. Lo cierto es que tal vez con un par de diálogos y alguna que otra escena emotiva, el mensaje se hubiera podido entender mucho más. Pero el estilo de Undertale no es simplemente contar una historia. Quiere hacer que sientas las consecuencias, sobre todo de ser una mala persona. Y para eso utiliza los recursos que los videojuegos tienen por naturaleza, como simplemente han sido todos los medios interactivos. Parte de la genialidad del juego es cómo logra complementar el gameplay con la historia, haciendo que todo lo que hacemos como jugadores tenga un impacto directo en la partida. Déjenme explico esto. Normalmente, y como en todos los RPGs que nos han enseñado toda la vida, la primera vez que tú estás jugando, simplemente avanzas matando enemigos y vas consiguiendo los ítems porque es básicamente lo que sabes hacer en un juego así. Como les dije, es algo que nos han enseñado desde siempre. Pero en Undertale, si matas a los enemigos, te castigan, la gente te odia, los pueblos quedan desiertos, el juego se reduce en duración y cada vez se vuelve más difícil y hasta la música se vuelve lenta y macabra. Literalmente, deja de ser divertido jugarlo. Pero por el contrario, cuando perdonas a los monstruos y eres bueno con ellos, el juego realmente se vuelve mejor. Los personajes son buenos, los pueblos tienen más cosas que hacer, la gente te trata bien, la música simplemente es magistral, tienes más personajes, más escenas, tienes cosas extras, simplemente hay más contenido. La experiencia de jugar Undertale en modo pacifista es satisfactoria y muy divertida. En lugar de decirte matar es malo, el juego te muestra la obviedad de por qué es malo. Los personajes de Undertale son divertidos, son interesantes, son seres con los que uno quiere pasar el rato y exprimir hasta la última gota de diálogo. Son personajes que evolucionan y que cambian dependiendo de lo que hacemos. De hecho, algunos son tan carismáticos que da mucha lástima matarlos. La música juega un papel importantísimo aquí y claramente es una de las razones principales por la que este juego es lo que es. Cada personaje principal en la historia tiene composiciones diferentes, pero todas con la misma melodía original de Undertale. La música se hace parte vital de la historia junto con los personajes, tanto en los momentos que buscan hacernos sentir culpables como cuando tomamos buenas decisiones. La música está ahí para actuar como un intensificador de esas emociones y de esos momentos, y es básicamente la parte única de cada conexión con los jugadores. Esto es fascinante, esto es obra de un genio y de alguien que sabía cómo conectar esto. Creo que el momento clave para entender de qué se trata Undertale se resume con la pelea de Undyne, o Undine. Una disculpa si lo pronuncio mal, voy a decir Undyne. Undyne está convencida de que los humanos son malos y quiere acabar con ellos. En el combate no se puede razonar con ella ni intentar convencerla de lo contrario. La única forma de vencerla sin matarla es hacer todo el esfuerzo por tratar de descubrir quién es ella y qué quiere, y corriendo de ella. El juego te fuerza a aguantar múltiples peleas y estar, como dije, huyendo de ella solo para seguir entendiéndola como personaje y claramente para evitar matarla. Es solo cuando entiendes que ella quiere matarte porque piensa que eres una amenaza. Es cuando entiendes cómo detenerla, demostrándole que no eres un peligro para ella y rompiendo el ciclo de violencia a través de empatía. Aquí el juego muestra que el verdadero enemigo no son los monstruos ni los humanos, sino aquellos que se rehúsan a admitir que hay otra forma de ver el mundo más que la de ellos. En ese enfrentamiento, en ese pedazo de gameplay, el juego te obliga a pensar seriamente cómo puedes entender a alguien. Creo que se me hace muy hermoso esa parte. Ser amable y tener empatía. Una vez alguien me enseñó sobre eso, y creo que de eso se trata la vida todo el tiempo. Luego de esta pelea, la solución parece sencilla. Los humanos tienen que reabrir el diálogo con los monstruos porque los dos grupos tienen que aprender el uno del otro. Así como nosotros aprendemos de Undyne y ella de nosotros. El juego quiere que entiendas que la violencia obviamente es mala, pero que esa violencia surge de los prejuicios, los mismos que tenemos cuando empezamos el juego y decidimos por mera inercia matar a los monstruos, en lugar de pensar y tal vez razonar con ellos, todo porque simplemente ya tenemos arraigado el son monstruos y a los monstruos en un RPG los tenemos que matar. Qué fuerte es esto, ahora que lo pienso.
Esto es literalmente la vida, ¿saben? Genuinamente este es uno de los golpes de realidad más crudos y muy sorpresivos que he recibido en un juego, sinceramente. Es horrible decir que está pegado a nuestro cerebro, decir que es lo normal. Lo es, pero no debería. Otra de las formas en las que el juego conecta de forma personal con el jugador a nivel gameplay es a través de los secretos que tiene y que hacen que cada partida se vuelva única. Por ejemplo, cuando empiezas una partida nueva, se te asigna un número aleatorio del 1 al 100. ¿Cuál tienes? ¿Quién sabe? Y de acuerdo a tu número, te van a pasar cosas únicas. Estas cosas pueden ser tontas o muy simples, pero dan la sensación de que tu partida es especial. A veces te puedes encontrar con personajes que no te vas a encontrar en ningún otro lado. A veces pasan algunos eventos que igualmente no vuelven a pasar hasta que lo vuelves a jugar el videojuego. Y esa es otra de las razones por las que el juego tiene hipnotizadas a las personas durante tanto tiempo. A mí me tiene hipnotizado y maravillado con las ideas tan baratas de hacer y tan efectivas a la hora de desarrollar un juego. Hacer que los jugadores quieran saber qué hay más por descubrir. Por cierto, hay un personaje muy interesante llamado Gaster, un científico real que desapareció tras un experimento fallido que lo fragmentó a través del tiempo y el espacio. Algunos NPCs llamados los seguidores de Gaster empiezan a ofrecer pistas sobre su destino, pero oficialmente su historia sigue siendo un misterio sin resolver. Hay muchas teorías, hay muchos videos sobre eso, yo lo sé, pero si tú quieres saber de eso en el juego, tu número aleatorio tiene que ser el 66 por si no sabían, y si es así, solo tienes el 10% de probabilidad de saber algo de él. Este tipo de cosas son los que nos hace estar aquí, emocionados por algo que ni siquiera entendemos. Y también con este número aleatorio hay voces secretos, incluso algunos voces solo son exclusivos si lo estás jugando de una consola. Incluso hay diálogos secretos si tú llamas a tu personaje igual que el nombre de un NPC. Se pueden desbloquear incluso habitaciones secretas como la de Sans. Para desbloquearla hay que jugar casi todo el juego hasta llegar al pasillo donde Sans te juzga. Después de la escena, reinicias el juego y repites el proceso varias veces. Si lo haces suficientes veces, que también es un número aleatorio, Sans te va a dar la llave de su habitación. Y así vas a poder regresar y encontrar algunas pistas del pasado misterioso de Sans. A eso es a lo que me refiero con todo esto. El mismo Toby dijo que le entristece que los juegos hoy en día no tengan secretos y cosas que motiven al jugador a seguir explorándolo. No que tenga más, solo que tenga rejugabilidad. Por eso es que Undertale tiene cientos de secretos. Lo más probable es que en tu primera y segunda partida ni siquiera termines de descubrir ni entender de qué se trataba la historia. Hasta después de algunas partidas, tal vez apenas vas a entender cuál es el punto del juego, qué es lo que el título quiere que aprendas. Por eso es que cuando decides dejar de matar monstruos es cuando realmente Undertale brilla y te permite ser creativo en la forma de jugarlo. El juego realmente te fuerza a comprometerte con él y con su mensaje si quieres disfrutarlo. Y eso es una de las razones por las que el juego realmente logró trascender, si te pones a pensarlo. Undertale es un producto de baja calidad, hecho por una persona con estándares de calidad muy altos. Y en esa visión, ese deseo por crear algo que ni siquiera el mismo Toby sabía bien cómo hacerlo, le bastó para hacer Undertale. El juego simplemente funciona. No está optimizado, pero no importa. No respeta los estándares de calidad, pero tampoco importa. Su aparente imperfección no es más que un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestras fallas, de nuestras decisiones impulsivas. A lo largo de la historia de los videojuegos, muchos títulos han ofrecido combates épicos, gráficos impresionantes y experiencias de adrenalina pura. Pero Undertale nunca buscó que te enfrentes al monstruo más grande o que venzas al obstáculo más difícil. Bueno, depende si haces la ruta genocida. Undertale te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué tipo de persona eres realmente? Este juego fue una lección de humildad. Al igual que los monstruos no son malos solo por su apariencia fea, el mismo juego, a pesar de su aspecto tosco en una primera impresión, también es una obra maestra con mucho más que solo la simpleza que puede mostrar. No solo se puede aprender de su historia y su gameplay, sino también de la historia de su creador, e incluso podemos aprender de nosotros mismos. No es un juego que simplemente juegas y lo dejas. No por nada la gente lo sigue recordando como parte de la cultura popular, porque ya es eso desde hace mucho tiempo. ¿Qué habrías hecho tú si todo esto hubiera sido real? Eso es lo que pregunta Undertale, y es ahí donde está su magia. Y sobre todo, nos recuerda que como jugadores y como personas, siempre podemos elegir ser mejores.
Seguir adelante no significa simplemente hacer las cosas a ciegas. Eso es dejar tu humanidad por mera automatización. No somos máquinas, pero tampoco nos quedamos atrás. Seguir adelante es ser más humano que antes. Y seguir creyendo que estamos haciendo todo porque creemos que podemos ser mejores cada día. Poco a poco, cada día con algo nuevo. Aunque sea algo muy pequeño, pero siempre adelante. Solucionar problemas de manera amable, pero concisa. Nunca ser injustos y siempre ser duros con el respeto a ti mismo y a los demás. Respetar tu propia visión de lo que quieres hacer y seguir persiguiéndola. Y cuidar a la gente que te acompaña en tu camino. Honrarte y honrarlos a sabiendas de que puedes cometer errores. Claro que puedes fallar. Pero lo importante es que sigas adelante y sigas viviendo. Que hay una solución y hay un sentido cuando existe la voluntad de seguir siendo amable y seguir siendo mejor. Cuando queremos ser más humanos que ayer con lo que tengas. Mi vida ha cambiado, yo he cambiado, pero sigo siendo yo. A pesar de lo que he aprendido, sigo siendo yo y siempre lo voy a hacer. Lo importante es que jamás dejes de tener determinación. Con eso, si tienen determinación, puedes lograrlo. A pesar de todo, sigues siendo tú. Muchas gracias a todos por acompañarme y estar aquí. Como siempre les digo, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos en el próximo video. Paz a todos.